Los verdugos disfrazados de revolución. Petro desenmascara a J.P. Hernández, el traidor del pueblo. Desde la calurosa Barranquilla, en medio del fervor popular que respalda la consulta nacional propuesta por el gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro lanzó una de sus más contundentes declaraciones contra quienes han traicionado los ideales del pueblo. Y entre esos nombres, el del senador J.P. Hernández resalta como símbolo de la traición política más descarada de los últimos tiempos. Petro no se guardó nada, se visten de revolucionarios, ahí estaba el tal J.P. Cuando van a votar se convierten en los verdugos de quienes antes abrazaban. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué le entregamos a los verdugos del pueblo la hechura de las leyes de Colombia bajo las cuales tiene que gobernar un presidente que puede ser un amigo del pueblo? ¿Elegimos verdugos o amigos del pueblo? Amigas del pueblo. Claro que hay quienes engañan. Se visten de revolucionarios por aquí. Ahí estaba el tal JP. Y cuando van a votar, se convierten en los verdugos fulminantes de quienes antes en las elecciones abrazaban. Claro que hay quienes engañan a algunos hombres y a algunas mujeres. Pero en general, sabemos que cuando un político ofrece billete por... 3 candidatos que vos digas, no voten por estas personas en este año. Yo se la voy a poner bien fácil a todos los que nos están viendo, confradía. Ustedes saben, cuando se iba a firmar esa reforma cínica tributaria, habían unos partidos amangualados del gobierno de este miserable Duque. Ustedes saben cuáles partidos son. Partido de la U, Cambio Radical, el Conservador, el Liberal, el Centro Democrático y cuanto partido aliado. Ustedes los conocen. Entonces, no le voy a dar nombres porque es sencillo. Esos miserables que aparecen con las tulas de dinero, repartiéndolas para comprar votos, dinero que ya le han robado a los colombianos. Esos que ponen esas vallas gigantes que andan en esas camionetas blindadas. Esos son los por los que ustedes no deben votar. Los de esos partidos que le acabo de nombrar. No los elijan. Son partidos que llevan décadas gobernando. Sáquenlos y denle la oportunidad a partidos de oposición, a partidos que quieran hacer un cambio. Y aprovecho para decirte algo, ni siquiera les pido que voten por mí, porque soy candidato al Senado, pero ni siquiera les pido que voten por mí. Les suplico que no voten por politiqueros corruptos, les suplico que no voten por los... Esta frase, directa, certera y profundamente simbólica, resume el sentimiento de millones de colombianos que vieron en J.P. Hernández una esperanza de renovación frente a la política tradicional, especialmente frente al uribismo. Pero con el pasar del tiempo, ese influencer de la política terminó revelando su verdadero rostro, el de un oportunista al servicio de los poderes que juró combatir. La traición del siglo, del discurso antiuribista a la alianza con el uribismo. Recordemos que J.P. Hernández se dio a conocer como una figura disruptiva, un outsider que prometía limpiar la política colombiana de corruptos y mafiosos. Su discurso fue abiertamente antiuribista, denunciando la parapolítica, la corrupción estructural y la violencia institucional promovida durante décadas por quienes ostentaban el poder. Su campaña para el Senado se basó en el rechazo total a la clase política tradicional. Fue electo con votos de jóvenes, víctimas del conflicto, líderes sociales y ciudadanos cansados del clientelismo. Hola, mi familia y yo éramos uribistas apasionados, idiotas útiles. Votamos por Álvaro Uribe cuando quiso ser presidente, luego votamos por su reelección. Lo apoyamos en el referendo en el que pretendía lograr una segunda reelección. Como no se pudo, entonces nos ofreció a Juan Manuel Santos. Y como nosotros éramos uribistas, o sea, idiotas útiles, decidimos votar nuevamente por Uribe, o sea, por Santos. Y Juan Manuel Santos, que no era ningún santo, buscó también reelegirse. Esto no le gustó a Álvaro Uribe, entonces él lanzó y recomendó a Zuluaga. Nosotros, como buenos idiotas útiles, decidimos otra
otra vez apoyar a Álvaro Uribe y esta vez votamos por Oscar Iván Zuluaga. Ganó Juan Manuel Santos y teníamos que vengarnos. Los uribistas teníamos que vengarnos. Y decidimos votar en las próximas elecciones por Iván Duque, el más reciente títere y recomendado de Álvaro Uribe. La estrategia que utilizaron fue hablarnos del castrochavismo, del peligro de las FARC, de lo terrorífico que sería convertirnos en otra Venezuela. Antes de que ustedes me digan que yo soy un petrista o que soy algún infiltrado de la izquierda, quiero demostrarles que en realidad sí era un uribista. En el tiempo en el que apoyamos a Oscar Iván Zuluaga, así teníamos nuestra casa, así teníamos nuestro carro. Y yo sé que algunos me recuerdan por hacer muchos videos en los que apoyaba al uribismo y en los que le pedía a Colombia que no reeligieran a Juan Manuel Santos. En el tiempo de campaña de Iván Duque recibí varios regalos de estos, muchas cajas empresariales para mí y para toda mi familia. En estas cajas venían manillas USB, algo así, venían gorras, muchas gorras, venían camisetas como estas de Duque, venía un libro, muchos libros que ni siquiera los hemos leído, publicidad, manillas en cantidad, muchas cosas para apasionarnos mucho más, hacerle campaña a Iván Duque a la presidencia. Y ahora ustedes se preguntan si era tan uribista, ¿por qué decide hacer un video como estos que se llama Uribista Arrepentido? La verdad me duele, me avergüenza, me indigna que en campaña Iván Duque haya atacado de tal manera a Juan Manuel Santos por su reforma tributaria, por subir los impuestos, aun cuando dijo que firmaría en mármol que no lo haría. Tanta crítica que le lanzó Duque, y en los primeros meses de gobierno lo que hizo Iván Duque fue meternos una reforma tributaria. Prometió en campaña a todo el país que no al fracking, prometió proteger los páramos, prometió proteger el medio ambiente y ahora es uno de los abanderados de Minesa. Quiere a través de uno de los seres más despreciables por nuestro país, Colombia, el ministro Carrasquilla, quiere a través de él permitirle a Minesa que explote el páramo de Santurbán y otros más de nuestro país, Colombia. Quiere robarnos el agua, quiere quitarnos la vida. Habló en campaña de la educación, fue una de las cosas que más él referenció. Inclusive se atrevió a decir que Colombia sería el país más educado del mundo, pero ahora los recursos de la educación se los quieren robar para cubrir las deudas de la nación, deudas que se han ocasionado por el mismo robo y la misma corrupción de los últimos gobiernos. ¿Cuáles gobiernos? Los gobiernos de derecha. ¿Cuáles? El de Uribe, el de Santos, el de Duque. Y ahora, para completar, el gobierno de Iván Duque está impulsando una reforma laboral que ha sido propuesta por algunos amigos suyos. Entre esa reforma laboral está que los jóvenes, usted que me está viendo, solamente se gane el 75% de un salario mínimo, porque para usted, joven que me está viendo, un salario mínimo es mucha plata, según Iván Duque. También proponen en esta reforma laboral que está pronta a firmarse que no se paguen los domingos, que no se paguen los festivos y que le paguen medio sábado, o sea, que no se paguen los días no laborados. También proponen que las empresas puedan contratarlos ahora solamente por horas, que la edad de jubilación para los hombres sea de 67 años y para las mujeres de 65, que en el 2024 las semanas de cotización sean 1.600 y a partir del 2029 1.820 semanas, que el trabajador ya no pague por su seguridad social solamente el 8%, sino que ahora pague el 12%. Y en unos años más, el trabajador pague el 16% por su seguridad social. Las incapacidades laborales ya no las pagarán al 100%, inclusive las van a pagar solamente en un 55%. Casi que le van a quitar el 50% a usted de una incapacidad. La verdad, les pido perdón, se siente horrible haber apoyado durante tantos años al uribismo y que hasta ahora se nos haya caído la venda de los ojos. No le bastó presidente Uribe en su mandato con aumentar la edad de pensión de 57 a 62 años, aumentar de 1.000 a 1.200 las semanas de cotización, meternos el impuesto del 4 por 1.000. No le bastó a Uribe con acabar con 18 hospitales, subir el IVA del 8 al 16%, prohibir que un trabajador como usted, pobre y asalariado, pueda ganarse unos cuantos pesos más en las horas extras. Eso se lo quitó Uribe. Subirnos la gasolina mes tras mes hasta convertirla en la gasolina más cara de toda América Latina. No le bastó a Uribe con toda esta opresión económica para nosotros los pobres, sino que ahora, a través de sus títeres y sus referenciados, quiere dejarnos en la mismísima miseria. Y aún se atreven a decir que nos están salvando de no convertirnos en otra Venezuela. Por favor, colombianos, ya no más. Dejemos los apasionamientos. Uribe a usted no lo conoce y a sus hijos tampoco. Uribe solo le importa la familia de él. Por eso cuando Uribe llegó a la presidencia y sus hijos eran unos simples universitarios,
pasaron a convertirse ahora en dos de los jóvenes más ricos de América Latina. Son multimillonarios y dicen que la riqueza la han conseguido sanamente, solamente vendiendo artesanías. Ya está claro que Uribe lo único que conoce es una estrategia muy eficaz y excelente para lavarnos el cerebro. Colombia, reaccionemos. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno quiso quitarle el subsidio a la gasolina y aumentar el valor del combustible. El pueblo salió a protestar. Todos salieron unidos y fue tal la euforia y la rabia del pueblo que al presidente de Ecuador le tocó irse de su casa diplomática y esconderse desde allí, desde la clandestinidad. Lenín Moreno anunció que no le quitaría el subsidio a la gasolina, que no aumentaría el combustible. El pueblo ganó. En Chile hay una desigualdad tremenda. Solamente la riqueza de todo el país la tiene el 2% de la sociedad. El pueblo se cansó, salió a marchar, a protestar. Hicieron una de las marchas más grandes de la historia. ¿Y saben algo? En estos días, Sebastián Piñera le tocó despedir a todos sus ministros, a todo su gabinete. Por favor, colombianos, revisen el billete más insignificante que tenemos en nuestro país, el billete de 1000. Ahí hay un mensaje para usted y para mí. El pueblo es superior a sus dirigentes. No más ignorancia, Colombia. Vamos a marchar. Vamos a revocar a Iván Duque. Vamos a oponernos a que esta derecha opresora que ha venido gobernando durante décadas nos siga robando, nos siga llevando a la mismísima miseria. Hoy el pueblo está despertando. Para la muestra de un botón, las últimas elecciones. Ya la gente no cree en el centro democrático. Ya nosotros, los que nos hacíamos llamar uribistas, no creemos en Uribe. Por eso abuchean al expresidente Uribe hasta en su misma Antioquia, hasta en su misma tierra natal. Porque el pueblo se cansó. El pueblo se hastió, se mamó de tanta opresión económica. Se nos cayó la venda y no queremos más uribismo mentiroso, tramposo, ladrón, opresor. Hoy le hago un reto a todos los senadores que están allí en el Congreso. ¿Qué tal si ustedes viven con un salario mínimo? O mejor aún, con el 75% del salario mínimo que quieren ponerle a los jóvenes de Colombia. ¿Por qué ustedes no viven con ese salario? Pretenden pagarle a los jóvenes tristes 700,000 mientras ustedes se ganan mensualmente más de 30 millones de pesos. Eso es descarado, Colombia, y es momento de despertar. Si usted está de acuerdo conmigo, yo lo invito para que comparta este video usando dos etiquetas. Una, uribista arrepentido. Dos, no más Uribe, no más. Sin embargo, como bien lo denunció el presidente Petro, al llegar al Congreso JP no tardó en dar la espalda a esa base social. Su apoyo abierto a sectores uribistas, su persecución sistemática contra el gobierno del cambio y su papel activo en el saboteo de reformas claves como la de la salud, la laboral y la pensional, lo han convertido en uno de los peones más visibles del bloque reaccionario que pretende hundir cualquier intento de transformación en Colombia. ¿Qué representa JP Hernández hoy? JP Hernández se ha convertido en la cara joven del viejo régimen. Es el rostro renovado de la politiquería que pretende disfrazarse de independencia para justificar su servilismo. Y no lo decimos nosotros, sus votos, intervenciones y alianzas lo demuestran. Ataca a Gustavo Petro con la misma vehemencia con la que antes atacaba a Álvaro Uribe. ¿Qué cambió? ¿Fue Petro el que traicionó sus principios, o fue JP el que simplemente nunca los tuvo? Hoy se opone a todas las reformas que buscan garantizar derechos a los trabajadores, mejorar las condiciones de vida de los más humildes, democratizar el sistema de salud y enfrentar el poder de las mafias empresariales. Vota de la mano con los que privatizaron el agua, entregaron el país al extractivismo y promovieron el asesinato sistemático de líderes sociales. Hoy estoy radicando esta denuncia porque Gustavo Petro desde Cartagena está poniendo en peligro a los magistrados del CNE. Los llama vagabundos. Que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. Y no solo eso, hace la invitación a los colombianos para que rodeen esos centros de poder. Entre letras, incluido el Consejo Nacional Electoral. No, señor, ningún colombiano honesto y trabajador que actúe pegado a la ley y a la Constitución debería sentir miedo de hacer su trabajo en Colombia. Tampoco ser amenazado e irrespetado por el presidente de la República, que en este caso es Gustavo Petro. Lo que le sucedió a los magistrados de la Corte Suprema hace unas semanas, de estar retenidos dentro de su lugar de trabajo,
sin poder salir, con miedo, porque afuera estaban los seguidores de Gustavo Petro amenazando con hacerles daño porque no tomaban una decisión a conveniencia de ellos. No le puede suceder también a los magistrados del CNE. Hoy he radicado ante la Comisión de Investigación y Acusaciones una denuncia penal y disciplinaria en contra de Gustavo Petro. Este hombre no puede creer que porque ganó la presidencia entonces está por encima de la ley y que esto también entonces lo legitima para amenazar y colocar en peligro la vida e integridad de los magistrados o cualquier autoridad judicial que obre legítimamente apegado a la Constitución y a sus deberes. Gustavo Petro no puede pretender que puede hacer lo que se le da la gana, incluso violar la ley, y que aquí nada pasa. El CNE está completamente legitimado para investigar cualquier campaña electoral y cualquier candidato, así haya adquirido una curul, o en este caso la presidencia de la República. El CNE lo está investigando como candidato y su campaña. Por eso hoy venimos a radicar ante la Comisión de Acusaciones esta denuncia y esperamos que esta comisión actúe y le haga un juicio político por indignidad presidencial. JP Hernández traicionó a su electorado y yo creo que se está traicionando a sí mismo, porque en este momento está haciendo prácticamente todo lo que alguna vez criticó de las castas políticas tradicionales. Por eso estamos aquí hoy en el Congreso radicando un derecho de petición, porque JP Hernández en redes sociales me bloqueó a mí, bloqueó al medio Cofradía para el Cambio, bloqueó a Camilo, que hace parte del medio también, simplemente porque se niega a escuchar las críticas, simplemente porque se niega a que los y las ciudadanas hagan control político de lo que hoy en realidad es una errática, manipuladora, desinformadora forma de ejercer su profesión. Vamos a conversar con Carlos Peña, que es el asesor jurídico en este caso, sobre qué significa esto, qué es lo que estamos exigiendo aquí al senador JP Hernández. Ante esta postura profundamente antidemocrática hemos decidido acompañar esta petición respetuosa, señalando los derechos fundamentales que el hoy congresista en su rol como servidor público ha venido violentando, tales como acceso a la información pública, libertad de expresión, libertad de la información e incluso participación política, acompañado de fundamentos jurisprudenciales, donde las altas cortes exponen con total contundencia y vehemencia que el goce efectivo de estos derechos también depende de otros. Y además de eso, una información muy importante a JP: para el ejercicio de la gestión pública se necesita transparencia, y esa transparencia se da con el goce efectivo de estos derechos. Todo servidor público está obligado a hacer rendición de cuentas ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación, ante el país. Y sabemos que Jonathan Pulido Hernández es una persona que utiliza sus redes digitales justamente para esto, para mostrar el control político, las investigaciones, las radicaciones de proyectos de ley, sus encuentros partidistas. Y hoy, bloqueándonos como medio, está impidiendo justamente esto y violentando un derecho fundamental de nosotros. Uno no puede ser defensor de las libertades y de la democracia y al mismo tiempo violentarlas. Carlos, yo creo que los políticos en este país tienen que dejar de verse a sí mismos como semidioses, intocables, a los que las personas no puedan exigirles que cumplan lo que prometieron y que sean coherentes, en este caso como JP Hernández, entre lo que eran en campaña y lo que son hoy. JP, hay que ser coherentes, pero también tenemos que tener la humildad de entender, de escuchar las críticas y no de creernos intocables. Un dato curioso para terminar este video: ¿por qué JP Hernández ha borrado o ha archivado mayoría o gran parte de sus videos que hacía antes, en la época del paro, cuando se arrepintió de en algún momento ser uribista? Le da miedo que se siga mostrando, siga siendo evidente su traición y su incoherencia, su incongruencia. ¿A qué le tenés miedo, JP Hernández? Los verdugos de quienes antes abrazaban. La frase de Petro no es retórica vacía. Es una denuncia histórica. Porque no hay nada más peligroso que los traidores internos, aquellos que se infiltraron en el proceso de cambio para luego apuñalarlo desde dentro. Petro, con la claridad de quien ha sido perseguido toda la vida por decir verdades incómodas, pone el dedo en la llaga. No se trata de diferencias ideológicas, sino de una traición consciente al pueblo colombiano. JP Hernández no es simplemente un senador más de la oposición. Es un traidor político. Traicionó a quienes creyeron en él. Traicionó al movimiento social que lo eligió. Traicionó a la esperanza de una política diferente. Y lo hizo para ganarse un espacio en los micrófonos de la extrema derecha, en los almuerzos del uribismo y en los programas de televisión que lo presentan como el valiente que enfrenta a Petro.
Bueno, orgulloso de Santander, orgulloso de mis paisanos. Definitivamente hay un pueblo berraco aquí que, como dice el himno de Santander, no da un paso atrás. Estamos haciendo presencia como lo hemos hecho en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades, porque tenemos que unirnos como colombianos para proteger nuestra nación. Aquí ningún presidente, sea izquierda, derecha, de centro, puede creer que llega al poder a hacer lo que se le da la gana. No se puede amenazar la institucionalidad y la democracia. No se puede amenazar la salud, las pensiones. Miren la seguridad cómo está. Desde el Congreso nosotros estaremos dando la pelea como lo hemos hecho hasta el momento, y desde la calle el pueblo colombiano. Senador, en lo que tiene que ver con la reforma pensional que se viene, que se está discutiendo, ¿qué cree que va a ser el futuro? Mire, es peligrosísimo porque lo que están proponiendo sencillamente es coger los ahorros de los colombianos y entregarlos en subsidios. Hablan de un subsidio al adulto mayor. Todos queremos ayudar a los adultos mayores, pero ese subsidio ya existe. Lo que tienen es que fortalecerlo. Quitémosle ese 1.8 billones a Francia Márquez, que no está haciendo nada con eso, no ha ejecutado ni el 0.1%. Quitémosle esa plata y entreguémosela a los adultos mayores. De influencia a instrumento del poder. La trayectoria de J.P. Hernández debería ser analizada en todas las facultades de ciencias políticas como ejemplo de cooptación mediática y oportunismo ideológico. Pasó de ser una voz crítica en redes sociales a un instrumento del statu quo. Su figura es funcional al sistema, mientras aparenta ser disruptivo, se alinea perfectamente con los intereses del poder económico, mediático y político tradicional. Hoy J.P. Hernández no representa a ningún cambio, sino a la continuidad maquillada. En cada uno de sus discursos hay una narrativa prefabricada que repite los mismos argumentos de Semana, RCN y la bancada uribista, que Petro es un dictador, que el país está al borde del comunismo, que las reformas son una amenaza para la democracia. Una oración para los legisladores. De hecho, él tiene antecedentes de predicador, pero desde entonces en las redes ha sido un personaje que prefiere la oscuridad sobre la luz. Acaba de morir Piedad Córdoba y no puedo salir hipócritamente a desearle que descanse en paz. Álvaro Uribe Vélez. Mire, miserable. ¿Cuánto daño nos ha hecho su avaricia? Aunque su característica como youtuber es la oscuridad en su vestuario y escenarios, el senador Jonathan Pulido asumió una actitud reflexiva y convocó a sus seguidores a orar. Pidan a Dios por nuestro país y por los congresistas que estamos aquí parando muro a favor de Colombia. La oscuridad, según explicó, no está de su lado sino del opuesto. Y nosotros tenemos que hacer frente a esa posición maligna que están haciendo en contra de la democracia. Las reflexiones del youtuber senador de ahora son una evocación de sus reflexiones y su tono anteriores. Eres un miserable, Duque. Y si no pagas todo el daño que has hecho en esta vida, lo pagarás en la otra. De hecho, el influencer hizo su carrera reclutando seguidores mediante mensajes religiosos. Aquí se ve al JP de hace una década como protagonista de un video musical cristiano. Hace una década se proyectaba como una promesa de la música. Un hombre entregado a Dios. Sencillamente yo ya entendí que sin ti, mi Dios, no. Caracterizado también como emo, recorría las calles de Bucaramanga. Su trayectoria en las redes sociales, porque este tigre los va a derrotar, y en ningún otro oficio diferente ya lo han consolidado como un influencer. No han logrado callarme De la oscuridad. ¿Y qué hace mientras tanto el presidente Petro? Habla con el pueblo, escucha a las comunidades, camina junto a los que nunca han tenido voz e impulsa la consulta popular para que sea el pueblo, y no el Congreso capturado por los Hernández de turno, quien decida el rumbo del país. El respaldo popular frente a la traición política. La visita del presidente Petro a Barranquilla, en el marco del Cabildo Popular, dejó claro que el verdadero respaldo sigue estando en las calles, en la gente. Las multitudes que lo acompañan, que lo escuchan y lo aclaman, demuestran que el proyecto de cambio está más vivo que nunca.
A diferencia de JP Hernández, cuyo respaldo se limita a las cámaras de los noticieros enemigos del pueblo, Petro tiene al pueblo mismo de su lado. El llamado del presidente no es a la confrontación vacía, sino a la claridad política. Es hora de identificar a los verdaderos enemigos del cambio, incluso cuando se visten de revolucionarios. La traición no se combate con silencio, se combate con verdad, con movilización, con conciencia crítica. ¿De qué lado está la historia? La historia será implacable con los traidores. Y JP Hernández pasará a los libros no como un renovador, sino como un infiltrado. Como uno más que usó el dolor del pueblo para alcanzar una curul, y luego se olvidó de ese pueblo en nombre de su vanidad personal. Mientras tanto, Gustavo Petro sigue escribiendo la historia como el primer presidente del pueblo, el que rompió con las élites, el que se atrevió a desafiar los intereses de siempre. Y el que hoy es atacado por todos los frentes precisamente por eso, por cumplir su promesa de cambio. Y esa historia, la verdadera, no la escribirán los noticieros que aplauden a JP Hernández. La escribirá el pueblo colombiano, en las urnas, en las calles y en la memoria colectiva. La trampa del antipolítico y el rol de los medios. Es importante entender que la figura de JP Hernández no surgió de la nada. Fue construida por los mismos medios que hoy lo aplauden por atacar al gobierno. Durante su campaña, fue presentado como un antipolítico, un ciudadano común que llegaba al Congreso a limpiar la corrupción. Pero esa narrativa fue una trampa perfectamente diseñada. Lo mostraron como independiente, cuando en realidad era funcional a los intereses de siempre. Fue una ficha más en el tablero de los poderosos para dividir a las fuerzas del cambio desde adentro. Los medios que antes lo ignoraban, hoy lo exaltan. ¿Por qué? Porque ahora les sirve. Porque es útil como ariete contra Petro. Porque representa esa figura joven y alternativa que da la apariencia de pluralismo, cuando en realidad repite como loro las mentiras del uribismo. Un llamado a la conciencia popular. Ante esta traición evidente, el pueblo colombiano debe abrir los ojos. No podemos permitir que se nos robe la esperanza otra vez. Quisiera preguntarle, le insisto, senador JP, ¿cuáles son sus reparos a la reforma a la salud? Y si no tiene reparos porque dice que todavía no ha llegado al Senado, ¿significa que usted hoy no ha declarado su postura de oposición a la reforma a la salud? ¿Qué reparos tengo contra la reforma a la salud? Esperemos que llegue a Senado, mas sin embargo yo le digo algo, yo no estoy de acuerdo con que la salud sea politizada. Porque ¿qué pasa cuando la plata de la... Pero deje responder, hermano, deje responder. ¿Qué pasa cuando la platica del pueblo, de la educación, de la salud, la platica de la seguridad termina en manos de los politiqueros? Pues sencillamente se la roban como la rata se come el queso. Responda, responda, pero de verdad responda. Responda. Entonces quieren crear, sencillamente quieren llevar la salud a estar dominada por juntas donde está el delegado del gobernador, el delegado del alcalde y quieren que sencillamente volvamos a un seguro social que fracasó como estuvo en décadas anteriores. Usted acaba de afirmar que lo que no le gusta de la reforma a la salud es que los alcaldes y gobernadores se quedan con los recursos y que hay unas personas que van a decidir sobre la salud allá. ¿En qué artículo dice eso? Porque usted dice que es muy riguroso y muy serio. Entonces díganos en qué artículo dice eso de la reforma y no puede echar la excusa de que no ha llegado al Senado porque esto es un debate que lleva casi un año en el Congreso de la República y si usted está afirmando que eso es cierto, que los gobernadores y alcaldes quedan con los recursos, usted tiene que sustentarlo diciendo el artículo. Y si no lo dice, usted es una infamia, usted es una vergüenza. Si lo tiene, dígalo y seguimos el debate. Si no, permítame, yo entonces trato de intervenir porque recuerde que yo fui el que le di la palabra para tratar de que extendiera más. Fue una concesión que le hice. Entonces, responde, ¿cuáles son los artículos? Senador. ¿Cuáles son los artículos? Dígame. Es una de las médulas y de los argumentos que han dado en la reforma a la salud por parte del gobierno. Es una de las iniciativas donde quieren conformar unas juntas donde el gobernador tendrá un delegado, el alcalde tendrá un delegado y ellos manejarán parte del presupuesto de la salud y yo estoy completamente en contra de eso, de que los políticos manejen el presupuesto de la salud. Invito al senador JP a que vaya y estudie la Constitución Política de Colombia en el artículo 305 y 315. Constitución Política de Colombia, JP, define que para
elegir y remover de cargos a gerentes y directivos de entidades del orden territorial son facultades de los gobernadores y de los alcaldes, de tal manera que la reforma a la salud en ningún momento le da esa autoridad a los gobernadores y alcaldes, sino que ya la tienen. La discusión, si hubiera sido honrada, era sobre el mérito, a ver cómo avanzamos o no. Pero recuerden que ese artículo que viene en la ponencia original la avala varios de su partido. Los que quieren tumbar la reforma la avalan porque la discusión de ellas era porque le íbamos a hacer una modificación. Y dos, lo que usted acaba de hablar sobre los fondos es el pasado. Usted sigue oponiéndose a una reforma y ha puesto como referentes de oponerse a la reforma de artículos que estaban hace casi 9 meses y ahorita sigue hablando de fondos regionales cuando eso ya es un acuerdo con todos los sectores de que se eliminan porque lo dio el debate, JP. Y además le digo, recuerde una cosa y vaya y estudie. La ley 715 define que son las autoridades territoriales, las autoridades sanitarias. Si Petro le estuviera quitando eso a nosotros, estaríamos diciendo que somos unos autoritarios porque le quitamos. JP, estudie para que no decida. María Camila, yo quiero... ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué le entregamos a los verdugos del pueblo la hechura de las leyes de Colombia bajo las cuales tiene que gobernar un presidente que puede ser un amigo del pueblo? ¿Elegimos verdugos o amigos del pueblo? Amigas del pueblo. Claro que hay quienes engañan. Se visten de revolucionarios por aquí. Ahí estaba el tal JP. Y cuando van a votar, se convierten en los verdugos fulminantes de quienes antes en las elecciones abrazaban. Claro que hay quienes engañan a algunos hombres y a algunas mujeres, pero en general sabemos que cuando un político ofrece billete por... Amigos y amigas de RTVC Raya Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Raya Noticias. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video. Unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más. Apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima emisión.